Buenos días. El título del video de hoy es Los cristianos se oponen al libro de Génesis. Y bueno, este que les habla es una persona que honestamente no sabe mucho de la Biblia. Hay conocimientos genéricos que yo sé de una cosa u otra, ¿verdad? Pero eh, en cuestión de profundidad, pues no sé. De hecho, hoy mismo fue donde yo pudiera decir que yo por, por fin empecé a aprender de la Biblia con la Biblia misma. Como a mí no me gusta leer, he estado escuchando la Biblia eh, y empecé por Génesis. Quise empezar por Génesis porque ahí es donde empieza todo. Y a pesar de que, de nuevo, estoy comenzando mi conocimiento más comprensivo de lo que dice la Biblia, el título del video no es clickbait. Porque aunque solamente voy por la mitad del libro de Génesis, eh, en el mismo me pude dar cuenta, sin duda alguna, de que hay cosas del libro de Génesis que los cristianos están en contra de eso. Cosa que a mí me está raro porque los cristianos, específicamente los pentecostales, son aquellos que bueno, que dan por cierto todo lo que está en la Biblia, tanto el Viejo Testamento como en el Nuevo Testamento, que todo es tal y como fue escrito, o sea, perdón, tal y como está escrito. Y por ende, de nuevo, todo lo dan por bueno. Máxime cuando se trata de los descendientes, entre comillas, de Adán, perdón, de Abraham, mejor dicho, que son, entre comillas, los judíos. Claro está, ciertamente, como la Biblia tiene, y de nuevo, esto es algo que me pude dar cuenta en lo poco que he leído, pero es fácil de darse cuenta con eso. La Biblia tiene cosas que son ciertas totalmente, o sea, nombres de personas que existieron, eventos que pasaron como guerras, pero en la misma hay eventos que simple y sencillamente harían una película interesante. Y ustedes saben que, bueno, que las películas por lo general son cosas que son historias que se inventan. Algunas que se basan en personas reales, le añaden cosas para hacerlas más impresionantes, como por ejemplo las películas de Ip Man, el que entrenó a Bruce Lee. Se suponía que se basaban en la historia de su vida, pero le ponían un montón de cosas para poderle sacar jugo y hacer de la vida de ese individuo algo más interesante. Pues lo mismo, honestamente, pasa con la Biblia. Y no por eso quiere decir que yo soy un ateo. Yo he explicado cómo ciertamente tiene que existir Dios, ¿verdad? Pero a personas como yo, que se nos critica porque a diferencia de los cristianos,
específicamente de nuevo los pentecostales, que toman todo lo que está escrito en la Biblia como que así fue como sucedió, pues nos critican a personas como yo que sabemos separar la paja del grano. Lo que es una historia que posiblemente se inventaron o se copiaron de otra civilización más antigua, y de lo que son hechos históricos. Pero, ¿por qué no se puede criticar entonces a personas que, según ellos, dicen que todo lo que está ahí en la Biblia es como es, y específicamente todo lo que tenga que ver con los judíos, entre comillas, y los judíos, sí, porque los judíos reales son los de aquellos tiempos, los tiempos bíblicos, pero los judíos, entre comillas, son los modernos, los que según ellos son descendientes de Abraham, pero dificultan el que alguien pueda, de entre ellos, pueda sacarse un de esto, ¿cómo es? Una muestra de DNA. ¿Por qué? Porque si se descubre que ellos realmente no son descendientes de Abraham, pues entonces se le va todo el relato de que todo lo que existe en esa área de, del continente asiático les pertenece, ¿verdad? Básicamente. Y bueno, por qué traigo esto? De hecho, sepa usted que para los hechos, yo también soy descendiente de Abraham. Y usted dirá, ah, no, pero es que lo que pasa es que los judíos y los judíos, entre comillas, basan todo en bueno, son matriarcales. Sí, pero Abraham es el patriarca. De él sale todo. Y da la casualidad de que yo soy descendiente de judíos, claro, de judíos europeos, como es el mismo caso de los judíos, entre comillas, que hoy habitan en la Nueva Israel. Pero para los hechos, a pesar de que de nuevo ellos son matriarcales, este que le habla es descendiente de Abraham. Porque de nuevo, él es el patriarca. Pero bueno, dejando eso a un lado, volviendo de nuevo a los pentecostales y el por qué yo digo que los cristianos, digamos que se oponen, bueno, sí, se oponen a lo que está en el libro de Génesis. Bueno, porque mientras escuchaba el libro de Génesis, hasta la mitad del mismo libro donde me quedé, hay cosas que moralmente se deben aceptar y hay cosas que no se deben aceptar. Pero hay cosas que por alguna razón los cristianos se oponen a ello. Aun cuando de nuevo los mismos cristianos, que son los que aprueban que los judíos, entre comillas, puedan hacer todo lo que les dé la gana, porque ellos son, entre comillas, los descendientes de Abraham. Y Abraham tuvo su pacto, o sea, quiere decir que ese pacto, ellos saben, los mismos cristianos estos, saben que ese pacto se rompió y que
se creó un nuevo pacto, a lo que me lleva a pensar que no tan solo se oponen a lo que está escrito en el libro de Génesis, cosa que quiere decir por consiguiente que se oponen a lo que está escrito en el Viejo Testamento, sino que también se oponen a lo que está escrito en el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento es donde se habla del nuevo pacto. ¿Y cuál es el pacto ese que se habla? Bueno, pues como decía, estaba hablando de la descendencia de Abraham, que ese pacto se rompió. La primera cosa por la que ellos básicamente están en contra, se oponen a tanto Génesis como el Viejo Testamento, es el no aceptar que ese pacto se rompió. Y no aceptan, por otra parte, que en el Nuevo Testamento aparece el nuevo pacto, que es que usted no tiene que ser como yo, descendiente de Abraham, digo, para los hechos, ¿verdad? Porque yo sé que yo soy descendiente de judíos europeos, de la misma manera que son los que se encuentran en el Nuevo Israel. Pero ni ellos ni yo podemos, o sea, hemos comprobado que seamos realmente descendientes de Abraham, ¿verdad? Pero para los hechos, ¿verdad? Pero, sino que tampoco de nuevo aceptan lo que está escrito en el Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, donde usted no tiene que ser como yo de nuevo, descendiente, entre comillas, de Abraham. Y que bueno, si usted simple y sencillamente acepta las enseñanzas de Jesús y las cosas que están en la Biblia, tanto en el Viejo Testamento como en el Nuevo Testamento, pues usted es un pueblo elegido. Por ende, ya empezamos por esa, donde no aceptan lo que está escrito tanto en el Viejo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y si ese es el caso, sabiendo que están en contra de las cosas que están escritas en el Viejo Testamento, como las cosas que están escritas en el Nuevo Testamento, pues entonces ellos, específicamente los pentecostales, que son los que hacen eso, sabiendo lo que está escrito, pues entonces ellos tampoco pudieran ser, basado en el nuevo pacto, elegibles para la vida eterna en el paraíso, ¿verdad? Por consiguiente, no sé cuál es la insistencia de ellos de que, bueno, que se construye el tercer templo y que entonces el tercer templo de la llegada del anticristo. Yo no sé, honestamente, si usted se pone a pensar, los pentecostales son satanistas. Pero no tan solo eso, como yo decía ahorita, hay cosas que moralmente son aceptables en los tiempos de antigüedad como en los tiempos modernos, y hay cosas que no. Pero ya que ellos, los cristianos, específicamente los pentecostales, le dan tanto valor a Abraham, ¿verdad? ¿Por qué se oponen a los vientres subrogados? ¿Qué es un vientre subrogado? Bueno, este es, por ejemplo, una pareja. Vamos a poner que esta pareja, así, casualmente, uno se llama Abraham, el hombre, y la mujer se llama Sara. Y estos dos no pueden tener hijos. Entonces, pero ellos quieren tener hijos, ¿verdad? Porque quieren tener una descendencia que pueda heredar todo lo que Dios le dio en ese momento a Abraham. Pero estamos hablando en tiempos modernos,
pues Abraham, un hombre que se llama Abraham ahí, cualquiera, y una mujer que se llama Sara, que son pareja, son dueños de una gran corporación. Son dueños de la gran corporación. Y bueno, pero no tienen hijos. Pero quieren tener hijos para que sus hijos hereden esa gran corporación. Pues a Sara le llega esta idea de decir, ¿tú sabes qué? ¿Por qué no nos conseguimos una mujer bueno, que quede embarazada de ti, ya que yo no puedo tener hijos? Y yo crío ese hijo como si fuera mío, ¿verdad? O sea, Sara será nuestro hijo y heredará esta gran corporación. Como diría Blanco Pi, ¿verdad? En Puerto Rico. Yo no le veo nada malo a eso. Honestamente, yo no le veo nada malo a eso. Son una pareja, un hombre y una mujer. Sería diferente si fueran dos mujeres o si fueran dos hombres, porque honestamente los hijos necesitan la figura paterna y la materna. Por ende, ¿cuál es el problema con eso? Sin embargo, los cristianos se oponen al vientre subrogado. Pero da la casualidad que eso fue lo que pasó bíblicamente hablando. Hicieron eso. Que después vino Dios y bendijo a Sara para que pudiera tener un hijo de la pareja original, ¿verdad? Y de ahí es que entonces se toma la descendencia que ellos tanto aman. Los cristianos me refiero, ¿verdad? Ok. Pero no estuvo mal. De hecho, Dios mismo le dijo, bueno, yo voy a tomar lo que nació de ustedes dos, Sara y Abraham, como verá, los que van a heredar, hasta el momento que de nuevo ese pacto fue roto, pero los que van a heredar la gran corporación, pero a los otros, o sea, al descendiente que salió de la sierva de Sara, y Abraham no lo dejó arrollado. Le dio su propio, ¿verdad? Su propia tierra. O sea, el tipo estaba bien. Vamos a ponerle así. Estoy hablando, tú sabes, con terminología fácil de entender. Pero de nuevo, sin embargo, los cristianos se oponen a eso. Ahora, por otra parte, de nuevo, como yo decía, hay cosas que moralmente hablando están bien en tiempos pasados como en tiempos presentes. Y eso yo considero que moralmente está bien hecho. Pero hay cosas que moralmente están mal en aquellos tiempos, en estos tiempos, ¿verdad? Por ejemplo, y voy a decir el nombre mal dicho, por si acaso a YouTube le da con quererme censurar, hablando de cosas teológicas, con los términos correctos. Pero la realidad es que ese Abraham y el linaje que tanto los cristianos, específicamente los pentecostales, aman, proviene de una relación de insectos, de que ahí ocurrió insecto. Usted entenderá lo que yo estoy hablando. Porque resulta que Abraham y su esposa, que aparentemente estaba bien buena, era su media hermana. Y eso, moralmente hablando, estaba mal en aquel entonces como está mal hoy día.
Y usted dirá, bueno, sí, pero ¿qué es que resulta que en el principio estaban Adán y Eva, y entonces ellos tuvieron hijos y obviamente entre ellos tuvieron que reproducirse de manera de tener actos de insecto, ¿verdad? Ok, usted puede entender eso porque de algún lugar salió el origen de todo, ¿verdad? Pero para los tiempos de Abraham ya eso no era necesario. Pero el muy querido Abraham, por parte de los cristianos, tuvo una relación de insecto. Entonces, estaba, como decía yo, de nuevo, la historia del Génesis es una cosa que, aunque no la he terminado, pero hasta el punto donde la dejé, hace una buena película. Porque hay cosas que para las audiencias modernas, eso, cada vez que usted escuche eso de audiencias modernas, se refiere a historias que los libretistas, ya sea en los videojuegos, los cómics, en las películas, etcétera, etcétera, pues inventan para los progres. Bueno, pues honestamente, en esta película hay cosas que a los progres les encantaría, porque hay mucha inclusión. De hecho, se habla de cuando gente de, yo no sé, creo que eran de Sodoma, que vieron que dos ángeles que se presentaron como hombres, porque así se les describe, ¿verdad? Pues que yo no sé si es que estaban bien buenos, ¿verdad? Esto es para los que les gusten los hombres, a mí no me gustan los hombres, pero yo sí puedo reconocer cuando un hombre es good looking y cuando no lo es, a pesar de que no me gustan los hombres. Pues yo no sé si es que estos ángeles vinieron como unos hombres que estaban bien buenos, como Brad Pitt en su tiempo, o qué sé yo, no sé. Pero el punto es que esa gente se enteró de eso y fueron a casa de Lot, creo que es con D o con T, no sé, Lot, me parece. Y allá le dijeron, mira, nosotros, este grupito que vino acá, lo que vinimos es a templar con esos dos hombres que llegaron a tu casa. Así, a la soltar. Estoy hablando en terminología puertorriqueña. Pero eso está escrito, ¿verdad? Por ende, como a los progres les encanta promover toda esa, toda la propaganda de la ideología de la gente abecedario, pues miren, ahí tienen una historia para ustedes. Ahora, por otra parte, me parece algo, de nuevo, volviendo a los conceptos que están moralmente bien o mal en aquellos tiempos y en estos tiempos. Es verdad que Lot quería defender a los ángeles como seres celestiales. Mano, pero el tipo se le ocurre. A mí no se me ocurriría eso jamás. Si yo tuviera hijas y yo estoy deseoso porque Dios me bendiga con hijos o hijas, lo que sea, después que sean saludables, yo no tengo problema con eso. Pero asumiendo que yo fuera Lot y que yo tuviera dos hijas, a mí jamás se me ocurriría venir y decirles a esa turba, miren, yo tengo aquí unas hijas que son vírgenes. Si ustedes quieren templar con alguien, aquí están. ¿Qué es eso, mano? ¿Qué es eso? Pero bueno, son cosas que están escritas bíblicamente hablando. Y volviendo y finalizando con un tema que del cual yo he hablado anteriormente. Yo he mencionado de nuevo cómo hay historias
en la Biblia que claramente las sacaron de otras civilizaciones más antiguas. Y ya yo he hablado anteriormente el asunto del gran diluvio, ¿verdad? El arca y todo eso. Y el propósito por el cual se hizo el arca. No la razón por el cual, sino el propósito, que era salvar ciertas vidas, animales, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ya yo he hablado anteriormente cómo estas historias se sacaron de civilizaciones más antiguas, como la Sumeria. Pero resulta que no tan solo eso. Ya yo sabía el asunto de que Adán salió de la tierra. Dios lo creó de la tierra. Pero ¿qué sucede? Que yo sabía que estas religiones mitológicas de Europa, ¿verdad? Tenían esas mismas creencias de que habían personajes que fueron creados por dioses del barro. ¿Qué es el barro? La tierra, ¿verdad? Pues, de hecho, como estoy relacionando cosas con películas y eso, Diana, o sea, Wonder Woman, fue creada del barro, porque es un personaje que se basa en esas mitologías europeas, ¿verdad? En los cómics, ese personaje se basa en esas mitologías. Pues da la casualidad de que la historia de que ciertos personajes, no Diana, eso es de los cómics de DC, pero esas historias de que ciertos personajes surgieron del barro, que los dioses crearon este ser del barro, esas historias mitológicas de esas religiones europeas preceden a la judía, pero no son la primera tan siquiera. Nuevamente los sumerios, igualmente como en el caso del asunto del arca y del gran diluvio, precede a todas las demás en ese asunto de que alguien salió de la tierra. Pero personas como yo, que de nuevo podemos separar la paja del grano, aceptando cosas que claramente son históricas, de cosas que son inventadas y o copiadas de otras civilizaciones más antiguas, se nos critica. Sin embargo, estos cristianos, de nuevo, específicamente los pentecostales, que dicen que todo lo que está escrito así es como es, y todo lo que sea judío o judío entre comillas es aceptable, deciden de la misma manera que hago yo, que aceptar como bueno y que no aceptar, y a ellos no se les puede criticar. Díganme ustedes a mí si eso no es hipocresía. Pero bueno, si los he hecho pensar con este video, me gustaría que lo compartan. Muchas gracias por escucharme y será hasta el próximo.